vamos a estar trabajando lo de métodos por parámetros, les estaba indicando. El método o los métodos por parámetros, a diferencia del tipo void, ¿sí? Este necesita dos cosas. Valores de entrada o variables de entrada, y también necesita en este caso devolverme algo, retornarme un valor de salida. Ya trabajamos métodos tipo void. Ya sabemos que el método tipo void como tal viene y ejecuta el conjunto de instrucciones que está dentro de él. Y ya queda a criterio de nosotros si le agregamos parámetros de entrada. Entonces ahí ya lo volvemos una especie de procedimiento. Sin embargo, teóricamente indica que un método void no devuelve nada o no retorna nada por el hecho de que no tiene la instrucción return, ¿sí? Mientras que los métodos por parámetros propiamente necesitan valores de entrada para poder devolverme un valor de salida en base a los procedimientos que nosotros programemos. Y lo mismo, así como llamamos un método void, llamamos un método por parámetro colocándole su nombre y entre paréntesis las variables que nos van a servir como valores de entrada para poder realizar diferentes cálculos. Ya trabajamos con todos estos. Hoy vamos a aplicar el método por parámetro aquí con lo que es el círculo, ¿verdad? Entonces para esto vamos al explorador de soluciones. Vamos a fijarlo acá y vamos a agregar un nuevo formulario, ¿sí? Agregar formulario Windows Form. Y pues a este le vamos a colocar frm círculo, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestro formulario. Al igual que lo hemos trabajado con otros, pues lo que voy a hacer es reutilizar. Vamos a fijar aquí las propiedades también. Vamos a cambiar la propiedad text de este form. Le vamos a poner acá área y perímetro del círculo. Bueno, listo. Y ahí ya tenemos nuestro texto para el formulario. Voy a copiar. Fíjense, ya sabemos que como parámetro de entrada para el área de un círculo, pues es el valor del radio, ¿verdad? El área, por ejemplo, es pi por radio al cuadrado y el perímetro es pi por radio. Entonces ahí me conviene utilizar o copiar en este caso el del cuadrado. Me voy al formulario del cuadrado porque este como tal solo tiene un valor de entrada y un valor de salida. Entonces selecciono todo, control A, control C para copiar y me voy al diseño del círculo. Control V y ahí está. Ya tenemos listo nuestro formulario. Por supuesto, aquí lo modificando, ¿no? Vamos a ordenarlo bien acá. Muy bien. Ahí está. Ahora, aquí hay algo importante. Voy a colocar de una vez la propiedad del form. Hago clic en el form y me voy a la opción Start Position. Busco Center Screen para que lo centre en nuestra pantalla, en este caso la computadora. Muy bien. Aquí pues voy a empezar a hacer algunos cambios. Ingresa el valor del lado. Ya no es el valor del lado, sino que es, en este caso, ingresa el radio, por ejemplo. Listo. Y aquí vamos a colocar el área del círculo. El área del círculo es, y ahí está. Esta imagen que está aquí la vamos a cambiar también en la propiedad image. Aquí pues vamos a venir, vamos a buscar la imagen, vamos a importar la imagen al proyecto. Y vamos a seleccionar área del círculo. Yo ya lo tengo en una carpeta y tengo todos los recursos. Y ahí está. Ahí ya tengo la parte del área del círculo, ¿sí? Muy bien. Tengo aquí los botones de calcular, nuevo y salir.
al anterior ejercicio pues le agregamos lo de el número de decimales también, pues estuvimos ahí trabajando con eso. Ahorita voy a empezar con algo sencillo, con los cálculos sencillos y después vamos a ir incorporando algunos otros elementos, ¿sí? Lo vamos a modificar para que este programita pueda calcular en su momento áreas sombreadas en función de un círculo externo y un círculo interno. O sea, va a ser algo básico también, ¿sí? En su momento, pues se puede ir modificando, pero vamos a ir analizando cómo lo hacemos. Entonces, en este caso acá vamos a venir. Ya tengo todo modificado, solo voy a revisar los nombres de los cuadros de texto. Aquí es TXTL, ¿verdad? Lo podemos cambiar a TXT, por ejemplo, R de radio. El TXT del área, pues se queda tal y como está. Y ahí está, vamos a trabajar los dos, vamos a trabajar el área y el perímetro, ¿sí? En la parte del perímetro ingrese el valor, también vamos a colocar acá en la propiedad text. Aquí vamos a ver, ingrese el radio. Y este de acá, el perímetro está bien, se puede quedar. Cambio la imagen. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a reutilizar la del área del círculo y ahí está. Ya tenemos listo esto. Aquí este TXT me aparece como TXTLP, ¿verdad? Vamos a poner acá RP del radio del perímetro y este pues ya tiene TXTP del perímetro. Esto está bien. Entonces ya no voy a hacer modificaciones a este código porque ya de hecho eso lo copié del anterior. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a empezar con algo básico, ¿verdad? En este caso, si ustedes recuerdan, tenemos un panel acá, tenemos el Flow Layout Panel. Y vamos a incorporar en su momento, vamos a incorporar nosotros aquí las validaciones, ¿verdad? O la validación para habilitar los botones. Se puede trabajar eso, ¿verdad? Como algún elemento nuevo. Vamos a empezar a calcular, ¿sí? Vamos a empezar por los cálculos. Le doy doble clic al botón calcular. Ahí está. Y vamos a empezar por esto. Aquí tenemos el botón calcular y aquí en la parte de abajo, fuera del botón, vamos a crear el primer método. Método para el cálculo del área, ¿sí? Del círculo. Bueno, cuando yo estoy trabajando por métodos por parámetros, pues yo vengo y puedo definir los públicos o privados igual que el método void. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, private. Solo que ya no va la instrucción void, sino que ahora va, en este caso, el tipo de datos con el que voy a trabajar. En este caso voy a utilizar enteros decimales, vamos a usar un tipo double. Private double y después va el nombre del método, en este caso, vamos a colocarle área C, ¿sí? Del círculo. Y entre paréntesis debería ir los parámetros, ¿sí? Aquí debo colocar los parámetros. ¿Y qué parámetro necesito para el área del círculo? Pues necesito el radio. Vamos a ponerle double R. Pero si se dan cuenta, todavía me marca un error, ¿sí? Si este hubiera sido un tipo void, ya no me marcaría error, ¿verdad? Vean, vamos a hacer el cambio, fíjense. Pues, si yo le coloco aquí void, ay, perdón, ahí escribí mal. Si yo le coloco void, vean, ya no tengo errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método void me acepta un parámetro de entrada y va a ejecutar el conjunto de instrucciones. No lleva la instrucción return. Pero si es un método por parámetro, vean, coloco el tipo, si es privado o público, después el tipo de dato, este va a ser double, y vean, aunque tengo el parámetro de entrada, me marca un error y me va a decir lo siguiente, vean el error. frcírculo.area double, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. O sea, no está la instrucción return, en pocas palabras. Y si yo le coloco aquí return 0, entonces ya no me marca error. Vean.
porque ya estoy retornando algo. ¿Qué le estoy retornando? Un cero, ¿sí? Y ahí en vez del cero, se coloca la fórmula. Cuando yo estoy trabajando algún procedimiento así sencillo, como un cálculo del área, así como lo que estamos haciendo, en el mismo return puedo especificar la fórmula. Entonces, vean, hay dos formas de hacerlo. Puedo venir yo y declarar aquí internamente double area, va a ser igual, y voy a colocar aquí 3.1416, que es pi, ¿verdad? Por el radio al cuadrado. Bueno, mat.pow R,2. Y ahí está. ¿Y qué devuelvo? Return área. Y ahí está el método. Miren, no me marca ningún error. Coloco la fórmula que necesito calcular y retorno la variable que tiene la respuesta de esa fórmula, ¿sí? Ojo con esto, el método como tal, por parámetros, me va a devolver un solo valor, ¿sí? Bueno, entonces debo tener cuidado con esto. Cada vez que quiero usar el método, debo tener entendido que me va a devolver o me va a retornar un valor de acuerdo al tipo de dato con el que estoy trabajando. En este caso es el tipo double. Bueno, esta es una forma. Bueno, yo me quiero ahorrar trabajo. Voy a comentarlo, lo voy a dejar comentado. Y otra forma es simplemente colocar aquí la fórmula, ¿sí? Vean, voy a copiar esto. Return, coloco la fórmula aquí y ya está. Ya no me devuelve, o sea, no me marca error. Y pues ahí me ahorro una línea de código, ¿sí? Ahí plasmé directamente lo que es mi fórmula como tal. 3.1416 por radio al cuadrado, ¿verdad? Que esa es la fórmula. Si me voy acá, vemos la fórmula, área es pi por radio al cuadrado. Y aquí yo ya tengo el método por parámetros. Todavía tiene 0 referencias. ¿Por qué? Porque no lo he utilizado. O sea, no he generado una instancia para conectarme. ¿Y dónde lo coloco? Aquí, en el BTN calcular. Lo vamos a llamar así sencillo, pero aquí hay otra cosa. Y esto es muy parecido a lo que hicimos con el método void por parámetros. En este caso, yo debo declarar acá mis variables. Necesito R, ¿verdad? Prácticamente solo la variable R necesito. Vamos a colocar aquí que R va a ser igual. Ahorita vamos a trabajar un código así bien básico, ¿sí? Un convert to double, ¿sí? Y va a ser el txt radio, ¿verdad? Punto text. ¿Qué hice ahí? Capturé el valor del cuadro de texto que tenía el valor de radio, se lo asigné a mi variable R. Ahora aquí sí, generamos una instancia al método calcular, ¿verdad? O el método en este caso, área C. Vamos a colocar aquí área C entre paréntesis, ¿verdad? Va la R. Bueno, solo que aquí me falta hacer algo. Aquí, por ejemplo, es cierto, estoy llamando al método, pero no estoy mostrando la respuesta de una vez. Me voy a ahorrar trabajo. Voy a colocar aquí txt área, ¿verdad? Punto text va a ser igual a área C con el parámetro R punto to string. Ahí lo convertí a string. Y ahí está, miren. Aquí llamo al método o genero una instancia al método. Le mando el parámetro que tiene. Solo un parámetro. Si yo tuviera fórmulas que tuvieran en este caso dos parámetros, pues ahí yo le mando dos parámetros. Si tengo tres parámetros, le mando tres parámetros. Debo tener cuidado con esto, ¿sí? Porque si yo no establezco bien, por ejemplo, el número de parámetros, aquí imagínense que yo le coloque otro parámetro de tipo int i, por poner un ejemplo. Vean, me marca error. Y miren qué error me va a marcar. Vean, ahí en el mensajito que aparece me dice que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido i. Es decir, no está el segundo parámetro, ¿ya? Entonces, ¿cuándo me va a dejar marcar ese error? Cuando yo le mande otro parámetro, aunque le mande la misma R, vean. Ya no me marca error. Pero este es un ejemplo. Para este caso en particular solo necesito el radio. Entonces recuerden, otra cosa importante.
El orden de declaración de variables. Aquí yo declaré R. Si tuviera 3, en el orden en que las declaro es el orden en que van a ir recibiendo los valores cuando generamos una instancia de ese método. Debemos tener cuidado no cruzarlas. Por eso ahorita que ustedes empiezan, pues les recomiendo que usen las mismas variables, tanto para el método como las variables que van a enviar, para que sepan bien el orden, ¿sí? Es importante. Esto aquí ya me es funcional, pero lo debo llamar. Me voy a ir al form diseño y vamos a buscar acá el círculo. Sale doble clic. Y vamos a generar una instancia para el formulario. FRM círculo, ¿verdad? FC igual new FRM círculo. Aquí estoy generando una instancia para poder, en ese caso, establecer que se abra dentro de mi formulario principal, ¿verdad? Y aparte de eso, que me lo muestre con .show. Vamos a ejecutar acá. Cada vez que ejecutamos, se genera un autoguardado, ¿verdad? Se guarda hasta donde llevamos. Si tuviera algún error, pues me va a marcar error, por supuesto. Vamos a ver acá. Me voy a ir a círculo. Vean acá. Ahí me carga el formulario. Ahorita, por supuesto, si yo presionara calcular, se detiene mi programa. ¿Por qué? Porque me va a indicar que dejé el espacio vacío. Ojo con esto, no he controlado los espacios vacíos o que ingrese números. Todavía no he trabajado todas las validaciones. Vamos a agregar un 10 ahí. El radio 10, ¿sí? O agreguemos el radio 3 que aparece en el ejemplo. Vean, el área con radio 3 es igual a 2826. Le doy calcular. 2827 lo aproxima porque yo coloqué 3.1416, ¿verdad? Aquí utilizaron como dato 314. Pero si se dan cuenta es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí me está funcionando correctamente. Y de esa manera pues trabajamos con los métodos por parámetros. Si se dan cuenta es bien sencillo. Lo que sí debo tener presente es esto. Los métodos por parámetros necesitan valores de entrada o parámetros de entrada, el conjunto de procedimientos internos y me debe retornar algo, o sea, debe llevar la instrucción return. El return es el que me va a devolver la respuesta o el elemento que yo, en este caso, esté trabajando. Bueno, vamos a ir modificando algunas otras cosas aquí que es importante que nosotros lo vayamos modificando. Por ejemplo, esta validación de acá, vamos a darle doble clic. Yo puedo poner aquí que si el txtr.text, ¿verdad? Es igual a vacío. ¿Qué debería hacer? Bloquear los botones, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, yo tengo un panel1.enable igual que false. Ahí está bloqueando el panel. Voy a regresar al diseño y aquí tengo un flow layout panel. Y ese flow layout panel que contiene los botones, le coloqué como nombre panel 1. Entonces le estoy diciendo, aquí estoy programando directo en el botón. Si el txtr.text es igual a vacío, entonces que me bloquee el panel, ¿verdad? De lo contrario, ¿qué debería hacer? Panel1.enable.true. Habilito el panel. Vamos a probar esto. Pero aquí sigo programándolo en el botón. Bueno, no en el botón, sino que lo estoy programando directamente en el cuadro de texto. Vamos a hacer trabajar una variante de eso. Entonces acá vuelvo a darle clic a círculo. Y ahorita pues están habilitados, pero esto es porque también debo programar el deshabilitar el panel desde el momento que se cargue el form. Por ejemplo, ahorita voy a escribir algo y lo voy a borrar. Cuando lo borre ahí sí se va a activar. Vean, ahí está bloqueado. O sea, sí funciona. Pero también debo programarlo cuando cargue el form. Bueno, pero entonces, pues, debo ingeniármelas aquí para trabajar otro método y ahorrarme líneas de código, ¿sí?
Vamos a colocar aquí método para bloquear los botones. Entonces, podríamos colocar aquí un private bool, ¿sí? Un booleano, ¿sí? Bloquear, ahí, bloquear, lo estaba poniendo, bloquear. Bueno, fíjense, pues, aquí debo analizar esto, ¿sí? Debo analizar esto. Aquí, de hecho, pues, debería yo tener en su momento una, una variable pública, ¿verdad? Porque, por ejemplo, fíjense bien, pues, aquí voy a copiar esto, voy a cortar esto de aquí, ¿sí? Y lo voy a pegar aquí. Vean. Aquí dice, si el txtr.text es igual, fíjense bien, es igual a vacío, aquí le estoy diciendo que me bloquee el panel, pero desde este método, ¿sí? Desde este método no puedo hacerlo. Me doy a entender. Aquí no puedo hacerlo. Y esto es porque aquí debo colocar yo un return. Return, por ejemplo, true. Eso es lo que puedo devolver ahí. ¿Sí? Aquí voy a quitar este else. Vean pues. Entonces, aquí debo considerar lo siguiente. En su momento, ¿verdad? En su momento, pues yo debo establecer aquí alguna variable o una bandera, se le llama normalmente, que me permita definir el estado, ¿sí? Vean, pues aquí sí puedo evaluar esto. Si el txtr.text es igual a vacío, entonces que me devuelva verdadero. ¿Qué significa esto? Que sí está vacío. De lo contrario, que me devuelva un false. ¿Sí? Esto. Y vean, ya no me marcó error. ¿Sí? Este es mi método de bloqueo. Pero si se dan cuenta, no es que bloquee el panel aquí directamente. No lo puedo bloquear aquí directo. Bueno, entonces regreso aquí arriba. ¿Sí? Sí, fíjense bien. Sí bloquear. Y solo lo voy a poner así. Esta es una condición. Llamo al método. Si bloquear. ¿Sí? Si bloquear es verdadero. O en su momento. Si bloquear en este caso, pues me devuelve falso, porque eso es lo que me va a retornar, ¿sí? Dependiendo de que esté, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué debería hacer aquí? Entonces, veamos. Quiero que... Aquí vamos a poner panel 1, punto enable false. Ahí sí lo bloquea, ¿verdad? Pero, fíjense bien, tengo que probar esto y tengo que saber qué me devuelve esto, ¿sí? Veamos, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba aquí. Ahorita vamos a ir paso por paso. Voy a ir cometiendo errores y vamos a ir corrigiendo en su momento. Bueno, aquí todavía no he llamado. Voy a cerrar esto y vamos a... Bueno, vamos a probar primero el método bloquear, después lo voy a llamar en el load, porque quiero que ustedes vean qué es lo que me está devolviendo esa condición en este momento. Vean, pues aquí puedo colocar un valor, ¿sí? Aquí está habilitado, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si lo borro? Se bloquea. ¿Qué tiene en este momento el método bloquear? ¿Verdad? Eso es lo que yo debo analizar en este momento. ¿Qué es lo que tiene el método bloquear? O sea, el método bloquear en este momento me dio verdadero, ¿sí?
Si bloquear es verdadero, ¿qué? Que bloquee el panel. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a regresar y voy a escribir un número. Vean, ahora aquí, si se dan cuenta, aquí hay algo más. Miren qué pasó ahí. O sea, el bloqueo está funcionando bien, pero falta el else. Sí, el else. Este ejemplo sencillo de bloqueo o método por parámetro por tipo booleano, pues es un ejemplo sencillo, ¿verdad? O sea, es cómo aplicarlo. Y de hecho esto se puede utilizar para validar varios cuadros de texto. Yo puedo poner acá los cuadros de texto. Si el cuadro de texto está vacío, que me devuelva true. Si el otro cuadro de texto está vacío, que me devuelva true. Así es como se aplica este método del booleano para validar cuadros de texto, ¿sí? O sea, es para que ustedes vean las diferentes alternativas. Y esto es algo básico también, por supuesto. Entonces, si bloquear es verdadero, que me bloquee el panel. Pero desde aquí directamente no lo puedo hacer. Para un método por parámetros, no puedo bloquear el panel directo acá. ¿Sí? Si fuera un método void, ahí sí lo puedo hacer. Porque ese solo ejecuta el conjunto de procedimientos. Pero cuando es por parámetros, no se puede. Bueno, entonces, probemos esto. Vamos probando esto. Veamos acá. Vamos a... Ahí está. Vamos a llamar al formulario del círculo y lo volvemos a probar, ¿sí? 222, lo borramos. Ahí se bloqueó, ¿verdad? Si yo coloco 5, se habilitó. Aquí le damos calcular, funciona, ¿sí? Si yo borro esto, se bloquea. Está bien, entonces, ahora la cuestión es, ¿puedo llamar al bloquear en el evento LOA? Sí, hago esto, miren. Solo uso el de bloqueo, porque el de desbloqueo ya está en el text. No necesito programar eso, entonces. Doble clic en el form para que se cargue el evento LOA y aquí llamo al método bloquear. Entonces, cuando cargue mi formulario por primera vez, ¿qué va a pasar con el panel 1? Va a estar bloqueado, ¿sí? Vamos a ver. Me voy aquí, me voy a círculo y si se dan cuenta, está bloqueado. Si yo escribo algo aquí, se habilita. Le doy clic en calcular y listo. Funciona. Ahí ya tenemos dos métodos por parámetros. Uno tipo double y uno tipo booleano. Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el método nuevo? ¿Sí? Este método nuevo. En su momento, aquí pues yo no necesito, o el botón nuevo como tal, ¿verdad? No necesito un método por parámetros para limpiar. Aquí es donde ya empiezo a diferenciar. ¿Qué me conviene utilizar aquí? Un método, ¿verdad? Tipo void. ¿Por qué? Porque ese método lo voy a aplicar únicamente en este formulario. En cambio, ese método por parámetros, si yo lo coloco público, puedo usarlo en otras clases u otros formularios. Ese sí me puede servir porque tiene procedimientos. Entonces acá, vean entonces, método para limpiar, private void, y le voy a colocar como nombre limpiar. ¿Qué hacemos simplemente? Colocamos el nombre de los cuadros de texto, txt r.clear, ¿verdad? Solo aquí. Ahora aquí voy a hacer algo. Voy a combinar todos los cuadros de texto del formulario para usar solo un método, ¿sí? txtArea.clear también con esto limpio. txt radio perímetro, ¿verdad? No lo he programado o no lo he utilizado completamente, pero ya puedo hacer la limpieza de los cuadros de texto. Punto clear, ahí está.
y le damos el enfoque al txtr.focus. O en su bueno, aquí le puedo dejar en su momento el enfoque a esto, pero también puedo hacer algo, miren pues. Sí, fíjense bien. ¿Se recuerdan que el tab control tiene un nombre, verdad? O le pues dejamos tab control 1. Si tab control 1 punto selected index, ¿sí? Es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? El índice 0 del tab es el del área, ¿sí? Aquí está el tab. Tab control 1. Si me voy a collection, aquí. Cargo collection. Miren, el collection en el índice 0, ¿sí? Es el del área. Y el del índice 1 es el del perímetro. Vaya, ¿qué estoy haciendo ahí? Aquí lo que estoy haciendo en pocas palabras es definiendo en dónde estoy, ¿sí? Dentro del método limpiar, por supuesto. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para colocar el enfoque dependiendo dónde esté. Si el tab control 1 selected index es igual a 0, entonces ¿a quién le doy el enfoque? Al radio del área, ¿sí? Si no, ¿qué hacemos aquí? Pues voy a colocar txtrp.focus. Y ahí está. Ahí me estoy ahorrando código, estoy ingresando condicionales y ya voy avanzando un nivel más en la programación. Ahora, llamo al método limpiar. Aquí vamos a colocar, llamamos al método limpiar. Y pues simplemente colocamos limpiar, paréntesis, y ya está. ¿Y qué me falta aquí? Salir. Bueno, salir como tal, this.close. Y ahí está. Aquí ya tengo programado todo eso. ¿Qué me falta aquí? Pues solo validar que sea un número lo que ingrese, no texto. Entonces voy a hacer ese cambio ahorita. Aquí yo hice una conversión simple, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a declarar una variable booleana, ¿verdad? R, por ejemplo, R1. Y aquí le vamos a quitar esto y lo voy a dejar double, ¿verdad? Double punto triparse txtr.text, que es el cuadro de texto donde voy a ingresar la información, coma, out, y aquí se lo voy a asignar a la variable r, ¿ya? Y aquí una condición, si r1 es igual a true, ¿verdad? Bueno, aquí sería falso, ¿verdad? Porque en este caso, si me devuelve falso es porque no pudo convertirlo. Entonces uso un mensajito. Un messagebox.show. Y le voy a decir, debe ingresar un valor numérico. Vamos a colocarle un título a nuestro mensajito. Áreas y perímetros. Coma, le doy enter y ahora aquí un message box para el tipo de botón, un message box button.ok, coma y un icono, ¿verdad? Bajamos aquí, buscamos el del icon, vamos a ponerle el warning, ¿verdad? Un pequeño error ahí. Limpiamos txtr.clear, ¿verdad? Borramos el contenido y le damos el enfoque. Ahí está. Y usamos la instrucción return. Return es para que ya no continúe leyendo el resto de instrucciones. Ya no me marque error. Y ya validé esto. Si yo ejecuto mi programa, vamos a probarlo para ver si están funcionando los métodos que estamos creando. Vamos a venir acá. Me voy al del círculo, por ejemplo. Ahí está.
Vean pues, aquí está bloqueado, mis botones están bloqueados, pero si yo agrego un 3L, por ejemplo, sí se desbloquea. Pero cuando yo presione calcular, me dice, debe ingresar un valor numérico. Debe limpiar el cuadro de texto del radio y dejar el enfoque ahí. Ahí está. Entonces, si coloco 4, entonces le damos clic en calcular y listo. Está funcionando. Nuevo, limpia todo y miren, le da el enfoque al TXT-R. ¿Por qué? Porque investigó cuál era el índice. ¿Y en qué índice estoy? En el de área, que es el 0. Ahora, si estuviera aquí, ahora aquí vean, aquí qué debo hacer con este botón nuevo, solo llamo al método limpiar, ya no tuve que crear otro método, simplemente reuso ese método, me estoy ahorrando líneas de código, ¿sí? Y lo mismo con la validación de aquí, esta validación y el bloqueo del panel lo puedo ingresar al método. Pues ahora vamos a programar el del perímetro. Fíjense pues, me voy a mi diseño, ahora me voy al perímetro. Perímetro también necesita el radio, pero ¿qué TXT tengo aquí? TXT-RP y el de la respuesta es TXTP. ¿Sí? Tengo un espacio para calcular. ¿Ya? Vale. Puedo venir, fíjense bien, puedo venir y modificar el método de arriba de área. Lo puedo modificar para que yo le pueda mandar el parámetro de en qué índice ando y así que me haga el cálculo. ¿Ya? Puedo hacer eso. O simplemente trabajamos otro método. Tal vez ahorita que están empezando, pues podemos trabajar otro método. Entonces aquí vamos a crear un método. Vamos a poner aquí método para el cálculo del perímetro. ¿Ya? Del círculo. Muy bien. Entonces le vamos a poner que es privado. Private double, ¿sí? Y vamos a colocarle perímetro del círculo. Necesita un solo parámetro. Necesita el radio, ¿sí? Y un return ahí, por supuesto, pero el return, pues no hay mayor pierde. Return y coloco la fórmula de una vez. 3.1416 por el radio. Y ahí está, miren, ya no me marca errores, ya solo es de llamar el método. Ya tengo el método por parámetros. Sencillo. ¿Qué hago aquí? En el BTN calcular. Bueno, necesito validar. Entonces, me voy a ahorrar trabajo. Porque usa la misma variable, ¿verdad? Aquí está, miren, donde declaramos R, copio todo esto. Puedo copiarlo hasta aquí a donde está el área, si lo desean, si no, simplemente hasta acá donde está el return. Le doy copiar y lo pego acá. Ahí está. Solo que aquí ya no es TXTR, sino que es RP, ¿verdad? Porque es del cuadro de texto del perímetro. La salida sí es R, ahí no hay problema. R1 se puede quedar también, no hay problema. Aquí limpiamos RP y le damos el enfoque a RP. Y listo. Y miren, en un ratito reusé el código, ya no necesito hacer más. Ahora, ¿qué hacemos? Generamos una instancia al método para el cálculo del perímetro. Entonces voy a poner acá txt perímetro, ¿verdad? Punto text va a ser igual porque en ese cuadro de texto voy a mostrar la respuesta, ¿verdad? Y voy a colocar yo ahí perímetro C y le mando el parámetro. ¿Qué parámetro le mando? Radio. Solo le mando la variable, no debo declarar ahí o no debo colocar double, por ejemplo, no debo hacer eso porque ya está declarada la variable aquí. Solo que aquí me marca un error, ¿por qué? Porque no le he convertido punto to string, ¿sí? Y ahí está, ya funciona mi método para el cálculo del perímetro. El de limpiar, ¿qué hago con el de limpiar? Bueno, bien sencillo, solo lo llamo, porque ya lo modifiqué. Aquí, limpiar.
Ya funciona. Y el de salir, bueno, el de salir no le creamos método porque no valía la pena. This.close. Y ahí está. Porque si yo creo un método para salir, me lleva más líneas creando el método, mejor solo coloco this.close. O sea, hay momentos en los que sí es necesario un método porque me ayuda a reducir líneas de código y hay otros donde no. ¿Qué otra situación puedo copiar y reusar? El método booleano. Vamos a buscar el método booleano. ¿Dónde estaba perdido el método booleano? Aquí. Por aquí anda. Ya lo perdí. Vamos a ver. Aquí está. Este de bloquear. Este de bloquear me funciona para el R del. Para el R del cuadro de texto, ¿verdad? Pero aquí hay una situación, ¿verdad? Como ahí estoy validando si ese cuadro de texto está vacío. Pero ¿qué pasa si yo agrego el otro? Vamos a hacer la prueba. Miren, pues. Si txtrp, ¿verdad? Punto text es igual a vacío. Entonces, return true. Fíjense, pues. Si el cuadro de texto del txtr está vacío, me va a devolver verdadero. Y si el cuadro de texto RP está vacío, me va a devolver verdadero. ¿Cuándo me va a devolver falso? Ah, bueno, eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Fíjense, pues. Eso es lo importante acá. Bloquear. Este de bloquear aquí me va a servir. Pero ya no va a bloquear panel 1, sino que va a bloquear ahora él. Si se dan cuenta, este tiene otro flow layout y este se llama panel 2. Entonces hago doble clic acá, le doy pegar y vean, ahora que voy a bloquear aquí, panel 2. Y listo. Pero tenemos que probar esto. El evento load. ¿Qué pasa con el evento load? Aquí hay otra modificación del evento load. Vamos a buscar el evento load. En el evento load cargo solo al panel 1. Voy a cargar al panel 2 de una vez también. Vean. Aquí está fácil porque solo voy a pegar esto. ¿Sí? Y le voy a colocar panel 2. Bloqueo. Probemos estos cambios. ¿Sí? Si estos cambios están funcionando, prácticamente terminamos acá. Ya los dos lados. ¿Sí? Muy bien. Entonces me voy a círculo. Vamos a dar clic en círculo. Y el área está bloqueado, por supuesto, el panel 1, pero me toca trabajar perímetro. También está bloqueado. ¿Cuándo debería desbloquearse? Cuando yo agregue aquí un número. No desbloquear. Ahora, ¿por qué no está desbloqueando? Porque resulta que el método bloquear como tal tiene, en este caso, dos validaciones, ¿sí? Tiene el txtr y tiene el txt, en este caso, rp. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues resulta que no me va a dejar o no me va a devolver, en este caso, falso, porque uno de los dos sigue bloqueado, ¿sí? Entonces, aquí debo venir yo y analizar qué me conviene más. Vamos a buscar el método. Vamos a buscar acá. Aquí, no es. Vamos a buscar el método bloquear. Este anda por aquí. Aquí está. Vean, como los dos están vacíos, o sea que tendría que haber llenado el del área y perímetro para que me devolviera falso y me habilitara. ¿Sí? Esto es lo que yo debo analizar en su momento, qué es lo que debo hacer con esto. ¿Sí? Si el txtr.text es igual a vacío y ahora aquí entonces puedo probar las condicionales usando operadores, ¿verdad? Y este de aquí. Vean, y eso es lo bonito acá de la programa, porque ustedes pueden ir experimentando
¿Y qué pasa si no funcionó? Pues simplemente borran. ¿Ya? Bueno, ahí está. Vean, qué le estoy colocando aquí? Si los dos están vacíos, que me marque verdadero. Con uno que esté lleno, que me marque falso. Eso es lo que significa. Si yo le hubiera dejado O, es con cualquiera de los dos que esté vacío que me deje en verdadero. Entonces, me pasa lo mismo. Vamos a probar este cambio, ¿sí? Hay que analizar bien para qué sirve el operador y el operador O en su momento, ¿sí? Veamos aquí para ver si nos funciona correctamente. Vamos a ir a círculo. Vamos a ir a perímetro. Y vamos a agregar un número. Vean, hoy sí funcionó. ¿Ya? Ahora voy a ver si funciona en la validación de letra. Ahí. Le doy calcular. Debe ingresar un valor numérico. Funciona bien. Limpia. Ahí estamos bien. Funciona. Aquí en el perímetro me colocan un 2. Vamos a resolver ese ejercicio. 2. Le damos calcular. 6.2832. Aquí cuánto nos dio de perímetro. Vamos a ver. Perímetro 2. Ah, me faltó el 2. 2 veces pi por radio. Es el doble. Muy bien. Aquí tengo un error en la fórmula. Bueno, pero eso se soluciona de manera sencilla. En este caso, vamos a buscar el método perímetro aquí. Esto por 2. Y ya está solucionado. Es 2 pi radio. ¿Sí? Ahí me faltó el 2, no me percaté. Entonces vamos a probarlo. Y me voy a círculo. Volvemos a irnos a perímetro. Escribimos aquí 2. Le damos clic en calcular. 12.56 horas. Ahí está. Pero es que el valor que están probando ahí es 3. Vamos a limpiar. Vamos a probar el método limpiar. Ahí está, funciona bien. Y se recuerdan la condicional. Si estoy en el tab index 1, vean cuál es el enfoque que debe darle. Este. Está funcionando. Veamos, pues vamos a hacer la prueba con 3 porque el valor que están ingresando es 3. Si ustedes ven acá, es 3. Le voy a calcular 18.84. Ahí está, funciona bien. Está calculando muy bien. No digamos salir. Funciona. Y ahí ya tenemos nuestro pequeño proyectito con métodos por parámetros. Utilizando tipo double. Y nos inventamos ahí un booleano e hicimos unas modificaciones al método limpiar, pero que es tipo void, pusimos una condición y también modificamos ese booleano para que funcionara en ambos tabs. Si se dan cuenta, no es difícil, pero sí hay que practicar.